Ok. Bueno, Gianpaolo y Paola y Angelo y los otros Buenas estudiantes. tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar un poquito más tarde y la de internet, un poquito, digamos, retrasado. La internet se había ido y volvió. Y es conveniente que hagamos las clases lunes y miércoles, porque yo tengo que hacer otras cosas el viernes. Y ahorita tengo muchísimos problemas, no tengo carro, se me dañaron los dos carros viejos que tengo. Y uno es para arreglarlo, ay Dios mío. Menos mal que yo soy medio mecánico. Yo les acabo de mandar el libro, no sé si lo vieron, de Werner Heisenberg. Un libro que él Sí, sí, sí. escribió. Sí, ese libro se llama Los principios físicos de la mecánica cuántica. Aquí dice 1927. Ese libro lo escribió él en 1928. Por alguna razón estaba trabajando en la Universidad de Chicago, lo que es inusual para un alemán en Estados Unidos, ¿no? En esa época. Y hay una idea aquí que dice importante. Perdón, ¿están grabando la clase algunos de ustedes? Si quiere yo... Ah, bueno, ya te espero. Perfecto, espera que se las ponga a disposición, porque no sé cuántos estudiantes podrán conectar. Ajá, entonces nos queda, fíjense bien, nos queda esta clase de hoy y dos clases la próxima semana. Y luego viene Semana Santa. Entonces yo estaba más o menos pensando en ponerles una tarea más o menos amplia la próxima semana, no esta semana, sino la próxima semana para que ya a mitad de semana, para que ustedes empiecen a verla con calma y me la entregan después de Semana Santa. Pero después de Semana Santa tenemos otra vez 4 clases. Podemos profundizar sobre este tema, ¿no? Este no es un curso básico como Física 1, Física 2, Física 3, Física 4. Este es un curso más o menos semi avanzado. Y por lo tanto, entonces mi discrepancia con el jefe de departamento que se empeña en cree que uno voy a hacer exámenes presenciales. Eso no tiene sentido en este curso. Lo que pasa es que, bueno, no quiero decir nada, pero yo además este curso lo tengo por lo menos 25 años dándolo de vez en cuando, que me lo dan. Y bueno, nunca he puesto presenciales, exámenes, sino siempre son tareas, porque no se presta. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben, yo les he hablado en mi comentario y no quiero hacer más comentarios, ¿no? Entonces, porque esto no es un curso así de que aprenden algo y vamos a discutirlo en un examen, y vamos a aprender las cosas para ver si atacamos un problema. Absurdo, completamente absurdo. Esta es una cosa que dura años y los físicos alemanes son muy conscientes de eso, es una modelación lenta que uno tiene que enfrentar con mucha fuerza para entender esta teoría de la mecánica cuántica y ustedes se están iniciando en ello. Entonces, de suma importancia que ustedes agarren bien las bases y la curiosidad sobre esta materia. Un físico de Israel, dos físicos de Israel me mandaron un trabajo muy bonito sobre la generación de onda y el acoplamiento del aire de la atmósfera con la superficie del agua y cómo se generan ondas, cómo es ese acoplamiento. Y yo les voy a mandar ese trabajo. Si alguien está curioso, podemos discutirlo. Digamos, depende de la curiosidad de ustedes, ¿no? Ahora, hay un profesor ahí que está haciendo un curso que se llama Campos y Ondas. No sé verdaderamente qué puede ser ese curso. Campos y ondas. No lo entiendo de verdaderamente de partida el concepto. Campos y ondas. Para mí inentendible. Ondas es el libro ese que yo les di, Wave. Y ondas está un poquito, digamos, no tanto como lo hemos trabajado en este libro de Fishwan. Ahora, campo y ondas no sé qué es. Entonces, bueno, no me interesa. Entonces, vamos aquí, volvamos a este punto, que es el asunto de Heisenberg. Y el señor se llamó Werner Heisenberg, ustedes pueden ponerlo, jugó un papel en la Segunda Guerra Mundial, y Niels Bohr. Werner Heisenberg alemán y Niels Bohr creo que era danés. Sí, danés. O sea,
Sí, Hermes. Entonces, ellos fueron los primeros que propusieron otra idea revolucionaria, vamos a llamarla así, o digamos, de que permitió el avance. Ahorita, casi 100 años más tarde, nos damos cuenta, junto con otros que ya, pero otros que no les puedo mencionar yo mucho porque es un poquito más avanzado, pero aquí sí, esto se ha evolucionado de tal manera que vamos a analizar dos temas, empezando la mecánica cuántica también, al principio, estamos al principio, que es el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg y el modelo del átomo de hidrógeno de Bohr o Niels Bohr. Ahora, ellos dos fueron lo que propusieron por primera vez el concepto de probabilidad. Como la unión, aquí dice, is to the union of wave and particle discretion of matter and radiation. Eso es importante, ese es un cambio de actitud, y en realidad la probabilidad, probabilidad no existía como propiamente este, digamos así, disciplina matemática, no. En realidad esto motivó muchísimo la evolución de lo que hoy en día se conoce como procesos estocásticos, procesos probabilísticos, y uno aprende a usar esos términos, y aquí en general se usa en todas las partes, pero aquí tiene una connotación muy particular, muy especial, que vamos a investigar, ¿no? Entonces aquí dice, we investigate this matter in succeeding sessions, y entonces aquí también hay unas connotaciones que dice, the student might accept the logic of diffusion of wave and particle content, but nevertheless ask whether a probabilistic or statistical interpretation is necessary. Bueno, entonces, aquí estamos otra vez en otro pilar, poquito a poco se va, pero este es un pilar que finalmente se convierte en un lenguaje, y vamos a ver lo que es el principio de superposición, así como cuál es el significado de la famosa onda, digamos, que de Broglie, que Luis de Broglie propuso, ¿verdad? Y que lo vimos un poquito antes. Vamos a repasar un poquito porque siempre es importante repasar, que es que este señor, Luis de Broglie, fue el que propuso que uno le podría asignar una longitud de onda a una partícula que tiene un momento, una partícula libre, que tiene una energía o un momento, PV, momento es mv, que es clásico, masa por la velocidad que lleva. Entonces, por ejemplo, aquí dice, la masa de un átomo de helio es 6,65 por 10 a la menos 27 kilogramos. No, ese es más o menos la masa que hizo 4 gramos por mol entre el número de Avogadro. Bueno, eso es lo que pesa en kilogramos, o también si uno se pone a sumar las constituyentes, esencialmente al helio. El helio que se conoce generalmente es helio 3, que significa que tiene 3 neutrones y 2 protones. Y esos esencialmente son los que le dan la masa, porque los electrones son muy ligeros, ya ustedes saben, es 1800 y tantas veces más liviano que un protón o un neutrón, que pesan más o menos, o sea, pesan no, tienen aproximadamente la misma masa. Entonces, uno puede empezar a meterle la expresión H entre P a todo cuanto uno pueda ver. Por ejemplo, una corriente de átomos de helio. El helio es un átomo relativamente inerte, en el sentido de que es difícil que reaccione. Está estable, tiene dos átomos en lo que llaman los químicos, el primer orbital, digamos, atomic-like, en el sentido de que puede
en el modelo del átomo de hidrógeno meter dos átomos, dos electrones ahí, porque ya vamos a ver por qué es eso posible, porque cada electrón tiene un spin, o sea, el spin es un grado de libertad que vamos a tratar de analizar, y muy importante desde el punto de vista cuántico, y entonces voy a albergar en el primer nivel dos electrones porque esa es la degenerancia posible. Entonces hay dos electrones en el nivel S y que es cuando uno piensa que los orbitales pueden seguir llenándose así como si yo estuviera llenando, digamos, una alcancía y se me llenara y después me voy para una alcancía más grande, etcétera, lo que es completamente falso. No, ese es el modelo hidrogénico, llamámoslo así, de los átomos pesados, pero eso es completamente, primero, de falso en el sentido de que hay la repulsión de los electrones, entonces no es lo mismo, no es lo mismo un átomo de helio que tiene dos electrones y decir que simplemente hay dos electrones que voy a poner ahí porque simplemente la carga del neutrón del núcleo son dos, ¿no? Entonces, y este es el segundo átomo, entonces acuérdense, primero empieza el hidrógeno, helio, es el segundo átomo de la tabla periódica, ¿no? Entonces, el asunto primero de esto que se hizo este experimento, pero no se entendían bien, son de experimentos de Garmenson, eh, Thomson, que él descubrió, fíjense bien, es interesante lo siguiente, fíjense bien, hay cosas anecdóticas en la historia que hay que entender. Es interesante ver que J.J. Thomson, que en 1997 descubrió el electrón, que caracterizó una partícula con una carga definida y lo que llama carga a masa ratio. O sea, esa razón, aunque uno está haciendo aquí, mezclando, digamos, como se dice, tomate con mango, pues, ¿no? Porque la carga es un atributo y la masa es otro atributo. Y la carga no tiene nada que ver con la masa. Esto es una invariante total hasta donde se conoce en la física, mientras que la masa no. La masa es energía. Pero le dieron el premio a él por ese descubrimiento, J.J. Thomson. Mientras que su padre, él era el padre de este señor, G.P. Thomson, que en 1927 experimentalmente descubrió la difracción del electrón y también le dieron el premio Nobel. Y Max Jammer, que es un filósofo de la mecánica cuántica, uno de los filósofos, porque hay varios importantes, él es uno. El del libro de él no he leído mucho, hay otro que se llama, uno que es un francés, y sí he leído él, y hay otras posiciones frente a la filosofía de la mecánica cuántica. Pero fíjense en lo que escribe Max Jammer ya, digamos, eh, esta curiosidad. Descubrió el electrón y descubrió que es una partícula. O sea, le dieron el premio Nobel porque haber descubierto la partícula electrón. Mientras que su hijo descubrió la difracción de electrones, o sea, el aspecto de onda de lo que estamos llamando aquí hasta el momento, digamos, muy, ¿cómo decirlo? Históricamente de esa forma, digámoslo así, ¿no? Porque uno ve la historia eh, de, de que el padre descubrió la partícula y el hijo descubrió las propiedades, entre comillas, de onda, porque es difracción de electrones, ¿no? Electron diffraction, y también eso fue en 1937. Y entonces escribe Max Jammer, un filósofo de la ciencia física. Hay varios tipos de filósofos en la ciencia física. Hay uno, por ejemplo, que se llama Scher, que no es propiamente un filósofo, pero en el sentido de cómo escribe o otro señor que se llama Despagnac, o otro señor que se llama, bueno, iba a querer decir un alemán, etcétera.
Entonces, uno dice, one may feel inclined to say, uno puede decir, ¿no? O puede tener la curiosidad de decir que Thomson, el padre, le fue dado el premio Nobel por haberle demostrado que la partícula que el electrón es una partícula. Y Thomson, el hijo, le dieron el premio Nobel por haber demostrado que el electrón es una onda. Fíjense bien la curiosidad de este aspecto de la historia, ¿no? De la historia. Entonces, pero lo que yo quiero introducirles a ustedes es, primero vamos a repasar esa idea, que son ideas muy trascendentales, ¿no? Vamos a ver si está por aquí. Y es que cuando yo tengo entonces una longitud de onda, por ejemplo, aquí, un electrón que tiene 54 electrón volts de energía, yo puedo calcular su longitud de onda, es H entre P. Entonces, puedo calcularlo así como lo calculamos la vez pasada. ¿Cuál es el P? Si tengo la energía es raíz de 2 veces la masa por la energía cinética que adquiere, que es igual a esto. Cuando tiene esa energía, la energía cinética en electron volt, y entonces tiene esta longitud de onda 1,65 angstrom, más o menos. Y entonces, esto es simplemente, eso es, perdón, esto es al revés un poco, eso es aplicando difracción, lo que aprendimos por mucho tiempo de difracción de ondas, pero esta vez tomando como longitud de onda, simplemente haciendo este ejercicio, el ejercicio no de ondas y lo que siempre nos volvimos muy duchos, ¿verdad? Eh, este, en eso, sino que haciendo experimentos con electrones, ¿no? Que es Feynman. Que él propuso haciendo eso mismo, que si nosotros analizamos que esta cosa que está aquí no es más que lo que nosotros en esas expresiones, quizás ustedes la vean, pero simplemente las expresiones en lo que llamamos el fenómeno de interferencia de Young, que nosotros lo hicimos mucho más generalizado, pero que se hagan conscientes. Entonces, él lo que propuso fue lo mismo, pero como tenía de Broglie, él propuso este experimento en 1965. En esa época ya estaba muy claro que esto tenía que suceder, pero no se podía realizar el experimento en 1965 como así, como digamos, a llamarlo así, letra por letra, tomar el experimento, lo que fue el experimento de interferencia de Rutherford y ahora aplicarlo aquí al experimento de electrones, la interferencia de electrones. Entonces, él propuso eso, ¿no? En 1965, ya vamos a analizarlo, esto es muy importante, porque aquí está el nacimiento de la idea de la ecuación de qué significa en realidad onda desde el punto de vista de partículas, porque no puede significar lo mismo que onda como aprendimos. No, es otro concepto, pero que tiene también asociada una onda, una longitud de onda. Pero ¿cómo es eso? Sí, yo le puedo asociar una longitud de onda de acuerdo a lo que propuso Luis de Broglie y esperar que haya un fenómeno de interferencia tal como lo vimos con las ondas. Pero entonces, ¿qué significado tiene esto? ¿No? Ese es el gran dilema que precisamente eso se vio después que Bohr y Heisenberg resolvieron. Vamos a ver por aquí. Es la historia conceptual, ¿no? Conceptual, ojo, ¿no? Para que ustedes vayan entendiendo que este tipo de conocimiento no es un conocimiento que un profesor se pasa, llegue y escribe un pizarrón ahí y propiamente no da a entender las conexiones de los conocimientos. Entonces, propiamente, eso es un punto débil del profesor que significa que él tiene un conocimiento no más profundo de lo que está hablando. No es profundo de lo que está hablando. Y eso es característico de muchas cosas. No voy a hablar de nombres y de coche que pasó aquí. Entonces, ok, perdón. Entonces, ahora fíjense bien. Entonces, yo les decía a que hablé de estos dos experimentos de interferencia
donde esencialmente es lo mismo que Feynman, es la misma idea. Si nosotros allá conocemos la interferencia de Young, o más compleja, nosotros hicimos interferencia de una difracción en una single slit, en una rendija. Es un fenómeno muy importante. Pero era un wave source, o sea, algo que estaba emanando ondas, por ejemplo, onda electromagnética. O yo podía también tener un fenómeno así y tener aquí un patrón de interferencia espacial, que es lo que estudiamos en parte. Y si son ondas superficiales, imagínense que esto es la superficie de un agua y tengo una fuente aquí, bien lejos. Esencialmente en estas dos aberturas, estas van a llegar en fase y como está relativamente, este arco es relativamente, la curvatura es grande con respecto a esta distancia, a estas dimensiones, entonces como si llegaba, es un frente, como si fuera un frente de onda y nosotros observamos entonces la interferencia, ¿verdad? Y teníamos que superponer amplitudes, acuérdense, ese es el principio de interferencia. Y para conseguir finalmente la intensidad, que era la interferencia al cuadrado, que fue lo que hicimos, ¿no? En onda, ¿no? Ahora, aquí lo que propuse Feynman es lo mismo, pero con un GAN de electrones, con electrones, ¿no? Pero eso ya se sabía, eso ya lo sabía, que eso tenía que ser posible, ya, no, ya estaba dicho ya en esa época, cuando Thomson hijo demostró la característica ondulatoria en ese sentido, no se entendía bien todavía, no se podía entender bien, eso fue una larga trayectoria, que ese sentido de esa longitud de onda. Pero lo cierto es que si uno hacía un mismo experimento, muchos electrones, muchos, así como muchos fotones, como aquí lanzando, aquí en este experimento que está aquí, aquí en este experimento, donde yo acelero los electrones y le doy una cierta energía a esa energía, por lo tanto les doy una energía cinética, por lo tanto les doy una longitud de onda h entre p, ¿no? De acuerdo a la energía cinética que tiene, yo puedo calcular el momento para esa partícula, ese es p cuadrado entre 2m, y esa es la energía, por lo tanto, entonces, la energía es p cuadrado, el momento entre 2m. Entonces, si la energía la conozco, entonces por 2m, raíz cuadrada de eso, es el momento. Y si yo divido h entre p, me da la longitud de onda que de Broglie propuso. Ahora, esto fue la demostración de eso en Davidson y Garner, de que hay interferencia, ¿no? Y también Thomson para electrones, que es, no lo voy a analizar así como esto, sino simplemente como la figura, aquí, esta figura, que significa, este es lo que llamaba un espectro de Bicherner, que es simplemente, yo tengo un polvito y le mando le mando rayos X que tienen una longitud de onda del orden de un angstrom, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a eso, entonces yo puedo, miren cómo se ven los anillos. Anillos de interferencia, como nosotros sabemos. Aquí hay mucho y aquí poco, aquí hay mucho. Son diferentes. Ahora luego, eso sí, esto tiene una estructura que tiene, esta estructura, esto tiene que ver con las dimensiones del cristal. Esto es un policristal. No, aquí no dice, aquí dice sí, ¿qué cristal es? El cristal es zirconium, óxido de zirconium. Así se está haciendo eso y eso tiene, eso ya está los sólidos, así se determina en realidad los patrones, así se determina qué es lo que finalmente nosotros llamamos cristal, cuál es su estructura a nivel, cuál es el orden a nivel de Armstrong que se forma cuando los átomos forman una estructura sólida. Eso es complejo. Pero fíjense bien la diferencia. Y aquí a la derecha está un patrón, o sea, la misma, esto es producido, pero con difracción. No usó el mismo zirconio por alguna razón, pero usó cristalitos de oro, que es caro. Por lo tanto, bueno, el patrón tiene que tener diferencia porque el cristal oro y el cristal circonio son diferentes. Pero sin embargo, ustedes ven
la cosa universal, produciendo difracción de electrones, el oro. ¿Ves? Entonces, esa es la confirmación de la idea de Broglie, porque es la explosión experimental, pero propiamente quedaban muchas cosas, ya vamos a ver. Hay otro experimento por aquí, que es, esto se llama Laue. Vamos a ver lo que dice la figura. Aquí dice, el patrón de difracción de un cristal de cloruro de sodio, que es muy común, muy, cloruro de sodio es muy común, ¿verdad? Arriba y abajo el patrón de difracción hecho con neutrones de un single sodium chloride crystal, de lo mismo, del mismo cristal. Es decir, estas dos cosas es el mismo material, a diferencia de lo de arriba, pero el patrón es idéntico. Esto es hecho con fotones a una cierta energía, de tal manera que su longitud de onda sea rayos X, dice, y lo dice más preciso, y esto es hecho con electrones. Es decir, los dos hacen interferencia. Ese es el origen que le dije la vez pasada del microscopio electrónico. Así es el microscopio electrónico. Entonces, bueno, aquí hay un análisis, pero para óleo, pero lo importante es esto. Entonces lo conseguimos en la primera parte cuando Compton teníamos la dualidad del campo electromagnético por excelencia como corpúsculo. El experimento de Compton por excelencia, la demostración que los fotones son corpúsculos, ¿no? Digamos, por lo menos P implica Q, ¿no? Entonces, lo que estoy observando es compatible con P, que es lo que supuso Albert Einstein, el efecto fotoeléctrico. Solamente que está haciendo un choque, ahora considerando un choque de electrones con partículas que son electrones, de fotones con electrones. Esa interacción se llama interacción campo electromagnético materia. Muy importante para seguir avanzando, para que ustedes sigan avanzando. Muy importante. Y se llama electrodinámica cuántica. Entonces, fíjense bien, entonces, pero por otro lado, ahora, este fenómeno que acabamos de ver, de las partículas clásicas, perdón, este fenómeno que acabamos de ver, donde las partículas tienen una onda en cierto sentido asociada, en cierto sentido es bien importante, porque por lo menos en esos experimentos donde yo estoy bombardeando el cristal de cloruro de sodio, y tengo un patrón de interferencia idéntico, si yo afino la energía de tal manera que la longitud de onda asociada a los electrones sea idéntica a los fotones con que yo hice el patrón de difracción. Es decir, me refiero a esto. No lo pongo mucho. Más arriba. Vamos a moverlo así, con este. Entonces, vamos a entrar ahí en ese dilema. Disculpen, la cosa de ser mago ya no está sirviendo. Aquí está. Entonces, este patrón es un patrón de difracción donde ustedes ven puntitos de máximo. Entonces, máximo. Esto es un patrón de difracción parecido al que vimos anteriormente con el Debye Shell. Solamente que aquí se usaron neutrones a ciertas energías para hacer estos son rayos X, un patrón de difracción, y estos son neutrones. Difracción con neutrones, que son partículas que son en un reactor nuclear se regeneran, son peligrosas, porque como no tienen masa no pueden ser aceleradas. Entonces hay que frenarlas de alguna forma con golpes, a golpe limpio, como se llama. Y eso porque si no es muy peligroso que ellos puedan generar una reacción en cadena en un reactor nuclear. Han ocurrido casi efectos catastrofales al respecto, menos mal que la gente ha tenido tiempo de eso. Y los japoneses, que era impensable lo que les pasó,
siendo un país avanzado, siendo una gente que es estricta pensando, siendo una gente que son creativos, que han aportado a la ciencia y todas esas cosas, han cometido esa barbaridad de puro. Eso fue parecido a Chernobyl, pero mucho más reciente, allá en Fukushima, creo que se llama, donde un reactor le pasó lo que pasó en Chernobyl. Simplemente no pudieron parar el calentamiento porque no lo pudieron enfriar. Porque la forma estúpida, coño, los japoneses que son tipos inteligentes, ¿vale? ¿Cómo es posible que cometan semejante estupidez? Tenían una forma de hacerlo que simplemente nunca pensaron que venía un terremoto y iba a pasar eso. Pero, ¿cómo no pensar que en Japón no puede haber un terremoto? Coño, mira, es un país sísmico por excelencia. Eso quiere decir que verdaderamente a veces hay brutalidades, pero hasta más no decir, en los expertos más grandes, ¿no? Hay que tener cuidado. Eso pasó en Hiroshima. Bueno, entonces esos son neutrones que hay que enfriar, porque si la reacción en cadena continúa y eso no se enfría bien, se sacan las barras. Generalmente tiene un procedimiento para sacar las barras de uranio donde está el calentamiento del agua y el ciclo y toda la ingeniería de ese asunto. Y bueno, no se pudieron sacar por esta razón, igual que en Chernobyl, porque Chernobyl fue un loco, un solo loco. Un loco, bueno, que lo pusieron ahí no sé cómo. Yo sé cómo. Hay sistemas que el ser humano tiene que debatir más para que el ser humano como un todo se libere de unas mentalidades obtusas que existen todavía de que hay que seguir unas líneas. Entonces, lo que pasó en Chernobyl fue muy sencillo. Pusieron a un comunista jefe que tenía panas y esas cosas como director de una central y no tenía la calificación. No solamente no tenía la calificación, era un loco. Porque él estaba experimentando hasta dónde podría llegar, cuáles eran los límites, donde él podía calentar el reactor y volverlo a enfriar. Y llegó un momento en que eso se desestabilizó y no pudo enfriarlo. Él se está haciendo un experimento loco, jugando a la ruleta rusa, que a los rusos parece que les gusta eso, por eso son peligrosos en este momento. Y bueno, causó Chernobyl, ¿no? O sea, eso no fue un accidente de algo imprevisto, como por ejemplo un avión, que es algo imprevisto, sino fue un accidente porque hubo un individuo un loco puesto en un sitio donde nunca debió estar y que hizo un experimento, bueno, que era la ruleta rusa, ¿no? Así mismo son esos, yo les puedo enseñar muchas cosas de historia que yo aprendí en Alemania por la Guerra Mundial. Bueno, yo estuve en la Guerra Mundial, es la historia, ¿no? Bueno, entonces fíjense bien que esa cosa, el asunto es que los electrones sí, entonces tienen una wave particle, vale, igual, pero ¿en qué sentido cómo unificar esas dos cosas? Él lo está haciendo muy bien aquí, lean aquí, porque lo está haciendo muy bien. Fíjense bien, un profesor por ahí podría llegar, mire, de Broglie dijo H entre P y esto es una longitud de onda y mira, vamos a aplicarle, mire, ya no, mira. Entonces ustedes quedan, digamos así, con los ojos atónitos a frente a la mecánica cuántica sin que esto tiene una lógica histórica, ¿no? Una lógica histórica. Y mi curiosidad, y gracias a que estudié en Alemania, porque yo conocí a gente, tuve la gran suerte, por ejemplo, yo conocí a Paul Dirac, un gran físico, padre de la mecánica cuántica moderna, la ecuación de Dirac relativista, mecánica cuántica relativista. Yo conocí a uno de los más grandes físicos que hace del sólido. Hay muchos muy buenos, pero también se llamó John Bardeen, de la teoría de la superconductividad, que es una cosa que yo ahora sé hace mucho tiempo y sigo trabajando en ella, porque ella tiene muchas cosas todavía que analizar. Y ese John Bardeen en 1958 propuso una teoría que se llama Bardeen-Cooper-Schrieffer, y ese John Bardeen también fue junto con... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me están oyendo? Sí, profe. Sí, lo escucho. Es que de pronto salió como un espíritu. Alguien Un puso espíritu. un, un micrófono. Ok. Ah, sí, por el Bueno, me están radial. siguiendo. Ok. Sí, lo sigo. Entonces, fíjense bien. Ajá. Entonces, cualquier cosa, pues me interrumpen, ¿no? Me preguntan, una cosa así. Entonces, ese es el asunto, es que aquí empieza más o menos como a formarse la teoría.
Porque este asunto de wave particle, la gente sabía que había era un problema del idioma, y eso lo vio muy bien Werner Heisenberg. Ya lo voy a decir. Por ejemplo, leamos aquí. Este libro es muy bueno, muy pedagógico, muy bien escrito de estos señores de Iceberg y Resnick. Muy bueno en realidad. También el post-Schwann es bueno, pero tiene otro nivel. Usted puede leer aquí también muy bonito, muy bueno, ¿no? Esos son esfuerzos de gente que quiere dejar a las generaciones siguientes lo que ellos aprendieron, porque en realidad uno tiene que dejarlo. Si yo a mí se me ocurre algo, lo primero que quiero yo es que lo lea todo el mundo. Ya sé, así es, pues. Porque yo me voy algún día, entonces quedarán por lo menos escrito algunas cosas. Yo he escrito algunas cosas. En física clásica, energía es transportada, dice bien, either by wave or particle. Ese either by wave or particle significa que por ondas o por partículas. Y al decir either by wave or by particle, está haciendo alusión a dos conceptos que son, que son exclusivos, ¿no? Porque either by wave no significa que, bueno, las ondas son a veces partículas y las partículas son a veces ondas, sino está diciendo por este concepto y por este concepto, y ellos no son se excluyen. Eso es lo que se aprendió clásicamente, lo que se vivió clásicamente, ¿no? La física clásica observaba ondas, por ejemplo, yo les voy a mandar un artículo ahora muy bonito sobre esto, generación de ondas en un tanque de agua, llevando energía sobre la superficie o balas transfiriendo energía desde un cañón al target, ¿no? Y esto está muy de moda hoy en día porque estamos presenciando una guerra, ¿no? Y bueno, las próximas generaciones, ese es el problema cuando una mente enferma como la de ese señor Putin, no sé, él no se pregunta qué va a decir la humanidad sobre él. Cuando Aunque se sepa que ya... yo tengo entendido que si alguno tira una bomba nuclear, por ejemplo, una bomba de esas, hay sistemas autónomos que detectan cuando se tira una bomba y automáticamente responden con otra. Entonces sabe que si él tira una, le van a tirar otra, y otro sistema autónomo va a detectar que le tira una y va a tirar otra, y nos morimos todos. Nos morimos todos. Así Entonces, por mismo eso es, como acaba de decir. Así, sigue hablando, Ángelo, creo que es Ángelo, ¿no? No, No, no. ¿Quién eres? ¿Quién eres, perdón? Heribert. Heribert, ajá. Cuando hablen, por favor, identifíquense. Como no les veo la cara y como no se las voy a ver, probablemente les digo que todo aparece que el próximo trimestre va a ser mucho presencial, ¿no? Eso está en contra de lo que el rector dijo, porque este sistema tiene mucha ventaja. Ahora, se pueden hacer partes presenciales, por lo menos, a mí me gustaría hacer una clase cada cantidad presenciales, porque por lo menos yo tengo una impresión de ustedes, discutimos, porque ustedes estarían aquí, entonces yo les diría, bueno, pongan preguntas, o yo les pongo preguntas a ustedes. Sería realmente una cosa bonita, ¿no? De complemento. Y así conocen a su profesor, pues, ¿no? O otras cosas que se pueden discutir. La clase presencial tiene, bueno, pero esta clase también tiene muchas ventajas. Y como yo le estoy diciendo a algún mecenas en el mundo que me regale una tableta para escribir, me la puedo comprar, porque he tenido muchísimos gastos. O sea, he tenido la mala suerte de que mis dos carros viejos se dañaron. Entonces mi hermano Luis, le voy a contar algo personal. Se me dañó mi carro viejito. La primera reparación fue casi $400. Muchísimo dinero por mí. Luego entonces se lo llevé porque me quedé por ahí en la calle, logré traerlo. Un mecánico se dio cuenta que tiene muchos más problemas. Esos muchos más problemas son quizás otros $300. Bueno, porque el motor está muy viejo. Ese motor tiene 410,000 kilómetros. Es una Caribe que tiene más edad que ustedes. Tiene 36 años. Y yo la tengo desde hace 33 años. Cuando llegué aquí a Venezuela la compré. Imagínense. Ahora, yo tengo otro carro viejo y se acaba de dañar también. Entonces yo no tengo carro ahorita.
pero como yo soy más o menos mecánico, logré ver dónde estaba el problema y lo estoy resolviendo. Pero resolverlo me cuesta del orden de $200, aunque yo compre la cosa, la ponga yo mismo, toda esa cuestión. Ese es el orden de magnitud. Y eso que estoy ahorrando. Entonces, esas son cosas, digamos, que yo siempre te dirán, el profesor llora. No es que no lloro, no, no. Es que verdaderamente es impresionante cómo los profesores han dado clases ganando nada, ¿no? Todos son unos héroes y los estudiantes unos héroes. Ya estamos aquí. Bueno, entonces esto seguirá evolucionando y Dios quiera para el bien de ustedes que haya una cosa intermedia entre este sistema y la clase presencial. Pues sigamos. Entonces lo que dice Heriberg es correcto. Eso se llamó la estrategia del overkilling y el detente, como la palabra mismo dice, detente. Así mismo es. Detente philosophy o la estrategia del detente. Se usa en inglés, se usa en francés, se usa en alemán detente. ¿Qué significa? No vayas a atreverte a tirarme algo, porque puede ser que yo no pueda evitar que esa cosa explote. Pero yo te tiro otras y te voy a borrar del mapa también. Entonces eso se llama la capacidad Mutual Destruction Capacity, o sea, capacidad mutua de destruirse totalmente. Entonces, como dice Heriberg, todos desapareceríamos. ¿Qué cosa, no? Entonces eso sería, entonces no sería un bullet que transfiere energía from gun to target en el sentido de lo que está ocurriendo en esa guerra, que son muchas balas, ¿verdad? Que hacen eso, sino se está usando también muchos misiles que ya llevan otra cosa, porque entonces la carga es algo explosivo que hasta el momento ha sido siempre una carga convencional de algún tipo de explosivo químico muy poderoso que se han desarrollado, como eso que está viendo ahorita uno, que uno ve, ¿no? Pero uno ve, por ejemplo, la cantidad de lo que se llama snipers, o sea, francotiradores que están por allá matando gente de ambos lados. Sobre todo los de Occidente se fueron porque tienen una super cosa y eso es una bala llevando energía a un target, que es un ser humano. Hay otro tipo también de cosas hoy en día, esa es la guerra que estamos viendo, ¿no? Ahora, una bomba, un misil atómico sería algo que produciría lo que se produce en un reactor nuclear, pero en segundos. Entonces, toda esa energía no sería controlada, sino una detonación, digamos, explosiva, digámoslo así, catastrófica, donde mucha energía sería liberada y eso es lo que no se destruiría, no viviríamos, pero ojalá nos entiendan o a alguien le pare la mano cuando a Putin vaya de loco, vaya a apretar el botón rojo, alguien le pare la mano y haga algo, entre otros liquidarlo. Espero que no. Y espero que se pongan de acuerdo y llegue y la humanidad pase este periodo, porque en 10 años Putin a lo mejor no existe, el Lavrov ese tampoco existe, el Medvedev tampoco existe, quizás, más joven puede ser que exista, o quizás existen, pero no cuando les digan que se murieron 10.000 seres humanos, yo no sé cuántos niños, yo no sé cuántas mujeres, cuando les presenten la foto de esa señora que salió embarazada y murió después. Entonces, bueno, hay que tener, o es un loco que no tiene ninguna sensibilidad para la muerte, para el ser humano, para la vida humana, o no sé, quizás entienda, oye, yo no sabía que eso estaba pasando. Porque hay teorías de que leí una teoría muy seria, disculpen que me haya extendido en esto, porque es una cosa emocional que nos involucra a todos. Y es que aparentemente los generales de Putin no le están diciendo la verdad, porque él creía que iba a ser un avance como ya ellos practicaron cuando existió la Unión Soviética, donde en Hungría, en Checoslovaquia. Pero la gente salió ahí con piedra, a tirarle piedra a los tanques. Bueno, está bien, porque se rebelaron, querían ser libres, porque ese sistema es un sistema opresor. Tenemos la libertad aquí, apreciémosla en Occidente, ¿no? Apreciemos esa libertad. Es nuestro sistema y tenemos que defenderlo. Y no como ellos dicen, el nuevo orden, donde hay ese es un absurdo.
Lo que están planteando ahí, por ese camino no va a marchar la humanidad, porque así es, porque así son las leyes de la evolución humana. No es que vamos a marchar por ahí no vamos a marchar. Como ellos están diciendo, pretendiendo que va a haber entonces sistemas como ese. No, el sistema humano necesita la libertad para poder expandir y para poder ponerse de acuerdo y entender qué es lo que es, qué es lo que es, pues. Y lo que ha demostrado Europa, Alemania, por ejemplo, el país donde yo estudié, es que Alemania fue el origen de la Segunda Guerra Mundial. 100 millones de seres humanos muertos. Y hoy en día es una democracia increíble. Ellos retomaron a la democracia y la perfeccionaron. Es decir, el sistema hace. Pero sí hay gente loca ahí soñando que otra vez con que no quiero ser político. Por ahí no va a marchar la humanidad. Solamente que tenemos que ver, cuando yo le hablo de ondas, y hay una cosa que sí es cierta. Cuando explota un misil de esos, normal, ¿no? Produce ondas de choque. Esas ondas de choque son ondas que se propagan con mucha energía en el aire y hay bombas que en particular producen ondas que son que llevan mucha energía, que colapsan, digamos, una burbuja que se llama ondas de vacío. Colapsan porque hay una reacción química y se produce un vacío enorme. Entonces eso produce una aceleración que es supersónica. ¿Cuál es el efecto de eso? Esta onda se propaga con mucha energía y le pega, por ejemplo, al cerebro de los seres humanos. Y los aplasta. Uno muere ahí sin necesidad de tener una cosa muy dramática como una bala. Pero muere igual, o los ojos se le comprimen, se le deprime la retina, los oídos. Eso son las ondas del vacío. Y a esto aparentemente las han usado ahí. Bueno, yo quiero seguir en esto. Tengo Digamos, entendido que genera lluvia ácida también. sí, Y bueno, que la zona queda inhabitable por años y todo eso. sí, bueno, eso es una locura. Y ustedes, como gente joven, como la nueva generación, tómenlo muy en serio para que vean cómo va a evolucionar, digamos, en su vida esa tesis de que yo tengo que tener un orden donde tengo que amenazarte con misiles, con armas cada vez más sofisticadas para que podamos vivir en paz. No sé hasta dónde llegará eso. Espero que el mundo llegue a un lugar donde eso de poco a poco vaya acabándose esa mentalidad. Existen un montón de cosas desconocidas para nosotros como que no somos, digamos, que no estamos ahí en ese mundo de guerra y de armas. Pero entonces, digamos, es energía finalmente la que está en juego. Y nosotros los seres humanos nos hemos acostumbrado ya hace tiempo tecnológicamente a usar la energía en forma para tecnológicamente para el fin en general, del orden humano. Por ejemplo, usamos energía que se transporta una red de energía, por ejemplo, los ingenieros electrónicos, o por una red de un computador, ¿no? Y ahora eso está perfeccionándose porque la mecánica cuántica está interviniendo cada vez más en esos procesos, que hasta momentos eran clásicos. Ya entenderán ustedes qué significa eso, que la mecánica cuántica propiamente no juega papel, pero ahorita ya están jugando cada vez más papel porque la miniaturización ya llegó prácticamente a un tope y se está pasando entonces a otro tipo de computador que se llama el computador cuántico, que se está desarrollando y sí, tiene todas las bases para desarrollarse. Entonces esta teoría les va a dar a ustedes muchas bases para muchas cosas. Entonces, digamos, de esa experiencia, nosotros, el ser humano, nosotros los seres humanos, nuestros antepasados inmediatos, hicieron el concepto de onda, como lo hemos construido. Es que física 5 es onda. Y la física de campo y onda que hace el profesor es como un complemento. Yo no sé cuál es el contenido propiamente. Pero el contenido de onda, construir el concepto de onda para ciertos fenómenos macroscópicos y un modelo particular para otros macroscópicos. And they quite naturally, y ellos pueden, en forma natural, extend this model pueden ser extendidos hasta cierto punto.
en regiones, entre comillas, visually, o sea, visualmente en el sentido de lo que nosotros vemos con nuestro concepto, menos accesible. Por ejemplo, aquí está esto que hablábamos. Ellos se refieren a nuestros antepasados, they, explain, algunos, yo cuando hablo de antepasados digo, Albert Einstein fue un antepasado nuestro, como un ser humano, Werner Heisenberg, Max Planck, y toda esa gente que hemos hablado, Maxwell, todos esos, y muchos, todos esos científicos, y ahora la ciencia está fascinante como nunca. Ellos, por ejemplo, explicaban la propagación de sonido en términos de un modelo de onda y presión de gases en términos de un modelo de partículas. Fíjense bien, lo que acaba de decir aquí, esto, es lo que ustedes hicieron cuando yo les dije, analicen la teoría que hay detrás de la generación de ondas longitudinales, que son las ondas sonoras, y en particular las ondas pressure de los sólidos, ¿no? Y eso tuvo mucho éxito, ¿no? Entonces, y sigamos aquí, porque esto es importante, antes de ponernos a hablar más de eso. En realidad, este éxito se extendió dentro de los primeros años del siglo XX, con aplicaciones de las ecuaciones de Maxwell a la radiación y el descubrimiento de partículas elementales en la materia, como el neutrón y el positrón. Entonces, ese es el dilema, ¿no? El dilema es que la gente había acumulado experiencia y se estaba metiendo en un campo que descubrió, como nos estamos hoy metiéndonos en lo posible en campo, tratando por la curiosidad humana. Ahí sí estamos bien nosotros los seres humanos, somos curiosos, tenemos una mente humana que uno puede darle un carácter como uno quiera. Uno puede decir, bueno, ¿qué es todo esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde vamos? Bueno, esa es la mente humana en estos momentos, en la experiencia que estamos nosotros con nuestra conciencia, en este momento, en el espacio-tiempo. Y hemos visto cómo empezaron a aparecer nuevos aspectos a través de la constante de Planck, precisamente, ¿no? Por ejemplo, empezaron a verse cosas como el efecto quantum que estudiamos, que es que los fotones se comportan como partículas. Es un billar, pero estoy bolichando dos tipos de partículas, fotones con electrones. Y la otra situación, que es la difracción de los rayos X. ¿No? Son como dos cosas que que tenían, digamos, tenían algo así como, en 1927, el ser humano estaba como enredado en un dilema por los conceptos que tenía hasta ese momento, ¿ves? Y por lo que ya estaba viendo qué, viendo que las partículas tienen unas propiedades análogas, entre comillas, pagámoslo así, como si fuese una onda. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de onda? Y por otro lado, esa es la dualidad onda-corpúsculo. Por otro lado, la radiación electromagnética, siendo onda por excelencia, de eso desarrollamos prácticamente la mitad de la clase aquí, y siendo partículas, porque son fotones finalmente lo que los conforman, pero conforman, como la constante de Planck es muy pequeña, eso que hizo Einstein con el efecto fotoeléctrico, eso dejaba abierto cómo se comporta en sí el fotón o cómo se comporta la partícula en general, ¿no? Entonces, este señor Niels Bohr, que era un genio, empezó a pensar en una concepción que se llamó el principio de la complementariedad. Es algo así como un principio donde veía, donde había que complementar esos dos modelos, el modelo de onda y el modelo de partículas, ¿no? Y, por ejemplo, que él decía, si una medida prueba el carácter de onda o el carácter de la radiación o
de la materia, entonces es imposible probar que el carácter de partícula en la misma medida y en sentido contrario también. Es decir, era como esa complementación. Fíjense bien cómo fueron naciendo los conceptos. Fíjense bien. Lo que le acabo de hablar, que es esa dualidad, entonces lo que este señor pensó, algo así como que la naturaleza quizás este principio nos ayuda a pensar, claro, estamos viviendo en Niels Bohr, eso no es así, muchachos, hoy en día, la teoría está muy bien fundada, pero pasaron 100 años, muy bien fundada, es como ustedes, inimaginable para ustedes esto, el desarrollo matemático que se ha hecho con la teoría. Y lo que es la fuerza hasta donde nosotros nos ha permitido llevar la teoría y sigue la teoría evolucionando. Entonces, él inventó esto porque él era un genio, él era un gran físico, tratando de ver que, bueno, cuando yo veo algo como partícula, es partícula, y cuando la veo como onda, es onda. Pero al mismo tiempo, ver los dos caracteres, iglesia, es imposible. Tener algo donde yo pruebe esa dualidad al mismo tiempo. ¿Qué modelo, fíjense bien, qué modelo we use? ¿Qué podemos nosotros usamos? Es determinado para la naturaleza de la medida. O sea, nosotros medimos cosas, observamos cosas, hacemos teorías sobre esos resultados y el modelo que se usa para estudiar la naturaleza de lo que estamos midiendo, eso es lo que va a determinar el carácter de onda o de partícula de lo que nos va a resultar del experimento. Y además, esto es muy importante, además, nuestro entendimiento de la radiación o de la materia es incompleto, al menos que nosotros we take into account significa que tomemos en cuenta medidas que revelan el aspecto de onda y otros que revelan el aspecto de partícula. Entonces, ese era un dilema que tenía la gente, y que finalmente nosotros vamos a ir poquito a poco. Podría leer yo aquí quizás un poco más, porque es bueno que yo lea hoy una clase en vez de poner fórmula, digámoslo leyendo porque es importante, porque es la conceptualidad y porque es lo que yo quiero y es mi derecho que el profesor Rafael Rangel se quiere diferenciar de otros profesores en su estilo conceptual. Es mi derecho y es mi potestad, además, menos mal, porque imagínense que no yo tuviera la potestad. Imagínense que otro profesor que tuviera un poco más arriba me dijera, mira, tú tienes que hacer exámenes, anda a hacer una impresión de exámenes, desarrolla preguntas y los exámenes tienes que hacerlos así. Imagínense eso, ¿no? Y tuviera la potestad. Menos mal que nadie tiene la potestad para decirme cómo yo voy a evaluar mi curso. Nadie tiene. Menos mal que yo tengo ese derecho. Pero yo tengo ese derecho, ¿por qué? Porque el señor que está hablando de exámenes presenciales no ha dado nunca física 5. Entonces, ¿cómo va a decir a mí que yo tengo que usar exámenes presenciales? No entiende, no sabe de qué se trata. Segundo, yo tengo la potestad porque yo me la gané con mi educación y mi experiencia y por la demostración que yo he hecho humildemente de mis aportes científicos. Entonces, yo tengo esa potestad y por lo tanto, entonces yo sé que este es el sistema. Es más, yo le estoy leyendo aquí algo que yo se lo hubiera dicho en una discusión, pero lo está diciendo este libro porque es muy pedagógico, es muy bueno. Porque la forma de introducir ese dilema que tenía en particular Niels Bohr con su proposición del principio de complementariedad en esa época, por lo que se estaba viendo, la dualidad onda-grupúsculo. Entonces, fíjense, sigamos. Por lo tanto, radiación y materia no son simplemente ondas o simplemente partículas. Es more general, and una muy más general y a una mentalidad clásica, un modelo más complicado es necesario. Es decir, él está contrastando la necesidad, lo que vio Niels Bohr,
porque Niels Bohr no es de la generación de estos dos señores, Iceberg Regni, para nada. Niels Bohr vivió en 1925, por ahí hizo un modelo de átomo de Bohr que vamos a estudiar. Estos son físicos de, digamos, la mitad del año 50, 1950 para arriba, ¿no? Otra generación, ¿no? Pero fíjense, esto es importante porque es que ese contraste lo que hacía pensar es en otro modelo, y él lo llama más complicado, pero complicado en el sentido de que es más completo, quizás. Las cosas son complicadas al principio, pero finalmente el esfuerzo de muchos seres humanos cuando escriben sus teorías traen luz y hacen una teoría que permite entender, ¿no? Eso es el desarrollo humano. Entonces, entre comillas, complicado, es necesario para describir el comportamiento, que no es ni clásico, no es ni el aspecto corpuscular, ni es el aspecto de onda. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, aquí dice, el link, la relación entre el modelo de onda y el modelo de partícula, y este es fundamental, esto es lo que estoy diciendo aquí es fundamental, está provisto para la interpretación probabilística, y eso es exactamente lo que se aprende, lo que yo he aprendido, y cuando se necesita propiamente este concepto, y eso tiene muchas implicaciones, pero en general es probabilidad, la interpretación probabilística de lo que se llamó esa dualidad onda-corpúsculo. Es decir, se tardó años. Y Werner Heisenberg y Bohr fueron los que empezaron con esta noción del concepto de probabilidad, procesos estocásticos y la interpretación probabilística de ese fenómeno de onda-corpúsculo. Es que el problema era así. Era la humanidad, nuestros antepasados habían desarrollado con su experiencia el concepto de onda y el concepto de partícula. Cuando se consiguió con este dilema era porque de alguna forma el lenguaje quedaba corto. Y eso siempre sucede al ser humano. Eso siempre le sucede al ser humano. Y nosotros queremos entender, nosotros los seres humanos somos muy complejos, pero las sociedades a su debido tiempo han sido rígidas y en el uso de conceptos que son completamente inadecuados, sobre todo para la aplicación de esos conceptos a la misma existencia social del ser humano. Ahí falta mucho, ¿no? Falta mucho. Y por eso es que estamos viviendo ciertas revoluciones. La gente dirá revoluciones, por ejemplo, como esos movimientos sexuales. Eso no es ninguna revolución. Esa es la naturaleza del ser humano, hermano. Lo que pasa es que tú querías ver el ser humano como blanco y negro. No, no es verdad. Es más complejo. Claro, lo querías ver con un tono radical religioso, ¿no? Y eso fue lo que causó tantas barbaridades en el pasado, como por ejemplo la persecución de mujeres porque eran brujas, etcétera, las quemaban vivas. Y eso fue la religión católica en el nombre de Dios y del amor de Jesucristo. Imagínense el contraste, ¿no? Bueno, esa es una evolución humana. Entonces, ¿quién fue lo que nos empezaron a sacar de esa dualidad que era el que el lenguaje no alcanzaba? Bohr y el Niels Bohr y Werner Heisenberg, con el concepto de la interpretación probabilística de los fenómenos que se estaban viendo. En el caso de la radiación fue Einstein, ya lo vimos, el efecto fotoeléctrico, que unió el asunto de la onda y las dos partículas con el efecto fotoeléctrico y sucesivamente, y otra cosa que él hizo en la mecánica cuántica. Y sucesivamente Max Born, un físico que era creo que austríaco o suizo, aplicó las mismas ideas para unificar las teorías de la onda y las partículas de la materia. O sea, por un lado Einstein unificó el asunto de la onda y partículas en su teoría porque propuso que eran partículas, pero que en promedio se comportaban como las funciones de Maxwell. No puede ser de otra forma, porque eso es lo que yo observo macroscópicamente cuando hay muchas teorías, cuando hay muchos fotones, perdón. Y después luego más Bohr, hay otras cosas, hay una evolución. Esto es el principio, hay muchas cosas todavía que yo les puedo contar y que ustedes verán
Ojalá tenga la suerte de seguir evolucionando en esta teoría. Lo cierto es que es la teoría que nos va a permitir entender más que somos, como por ejemplo la vida. La vida no se entiende. Esa complejidad no se entiende. Sin duda alguna, porque la analizamos, la vemos, somos seres vivos, tenemos conciencia, pero hay muchas cosas que no entendemos todavía. La describimos, como describimos, por ejemplo, como describir un cuerpo humano, como decir anatomía, el corazón, los ojos, el cerebro, el sistema óseo. Pero eso es una forma muy superficial de describir una cosa tan compleja. Y se necesitan teorías. Y ahí se está metiendo cada vez más esta teoría que empezó llamándose mecánica cuántica y pronto tendrá otros nombres, ¿no? Que nos está llevando tan lejos, pero su raíz es esta. Entonces, fíjense bien. Entonces ya sabemos que hay una interpretación probabilística. Y este experimento que yo le voy a mandar este paper, no sé si se lo habré mandado, es extraordinario. Porque este es el experimento donde uno ve el aspecto corpuscular, o sea, estas partículas caen con una cierta probabilidad en ciertos lugares que yo puedo calcular. Si analizo bien el experimento y tengo las condiciones necesarias para analizarlo en forma simple, y aquí está el patrón de interferencia de electrones, ojo, de electrones, no de fotones. Los fotones ya sabemos que lo hacen, que fue lo que hicimos al principio. Esto es electrones. Y este artículo, acuérdense que este artículo se llama el New Journal of Physics 2013, no, del año 2013, o sea, hace poco, ¿no? Para que ustedes vean, hace poco fue que se logró la realización de este experimento que propuso el gran Feynman, Richard Feynman, un gran físico. Yo le mandé unos artículos sobre él, sobre qué es la ciencia. Ese artículo que le mandé que yo sobre la ciencia, léalo varias veces, léalo. Él hace aquí ese experimento, lo analiza, qué sé yo, cómo lo vería. Y aquí hay un dilema muy grande. Y aquí dice, it's all quite mysterious, ¿no? Sí, si uno sigue indagando, uno sigue consiguiendo cosas como estas contradicciones, por ejemplo, aparentemente contradicciones. We conclude the following, rather mysterious. Los electrones son lumps, o sea, partículas, pues, like particles, and the probability of arrival of this lump está distribuida como una distribución de intensidad de una onda. Aquí está el dilema de entender bien la mecánica cuántica. Es en ese sentido que los electrones se comportan unas veces como partículas y otras veces como onda. Aquí está perfectamente eso. Aquí está perfectamente eso, y eso lo vamos a analizar con las 4 clases que vienen, porque tenemos que analizar la ecuación de Schrödinger, pero conceptualmente. Conceptualmente, ¿por qué conceptualmente? Porque fíjense bien, porque esas son las ideas que ustedes se van a llevar, que les van a dar luz en estos. De lo contrario, ustedes van a estudiar mecánica cuántica y van a tener la sensación de que nunca van a entender eso, porque no saben qué diablos es eso. Si ustedes se ponen aquí sobre estas bases y se agarran de ahí, como cuando un niño es chiquito y está pensando de gatear a caminar, y camina y se agarra, eso es lo que yo quiero darles a ustedes. Las bases para que se agarren, para que ustedes sigan avanzando con la conceptualidad, porque es la única forma de que ustedes profundicen eso y además se diviertan. Esta aventura, como él dice, ¿no? Entonces, de todos modos, él analiza mucho eso. Yo les recomiendo este libro, no sé si se lo habrán mandado. El tomo 3, que vean un poquito aquí cuando tenga tiempo, pero lo más interesante es esto. Hay una parte que él dice, no sé si lo ya habrá dicho, se me había pasado. El análisis de esto. Entonces, bueno, lo cierto es lo siguiente, que en una parte de este experimento, no sé exactamente, él dice, y lo dice el experimento realizado fíjense bien, aquí este experimento, porque este es el experimento de 2013. Este es el experimento de su generación. Miren, fíjense bien este experimento.
¿Por qué no se podía realizar antes? ¿Por qué? ¿Y por qué el señor Richard Feynman dijo que, aquí lo dice él? Richard Feynman describió ese libro, el libro de Richard Feynman, volumen 3. Este es un experimento pensado. Este es un Gedanken experimento de 1965. Un experimento de difracción como el fenómeno que está en el centro de la mecánica cuántica, es correcto. Eso hoy en día lo entendemos muy bien. Eso se llama la superposición de los estados. Es una cosa que trae, sí, misterios, ¿por qué misterios? Porque de alguna forma nos obligan a pensar de otra, buscar nuevos aspectos para que eso no sea misterioso, sino que esa sea la forma en que tenemos que entender la famosa naturaleza, que ya es otro fenómeno, ¿no? Otro concepto. Uno puede decir, hay muchas cosas aquí derivadas, como decir la naturaleza existe, yo la describo, la sondeo, la analizo, la grungo, la palabra es que jurungar. Entonces, esa es la naturaleza, digamos, ¿no? El fenómeno de superposición. Y eso es lo que se está usando en el supercomputador cuántico. El supercomputador cuántico lo que usa es esto, la superposición de estados de funciones que eventualmente uno puede asignarle una cosa separada en una situación donde el manifiesto tiene cosas separadas y que las vamos juntando, se van acercando hasta que ellas forman una superposición muy compleja. Así es. Por ejemplo, el estado sólido, los líquidos, son superposiciones muy complejas. Ese es el fenómeno donde empieza a ver la aparición de una realidad macroscópica, pero proveniente del mundo microscópico como nosotros lo entendemos. Entonces, The Only Mystery, decía él. Pero fíjense bien. Entonces, él siguió adelante escribiendo un Gedanken Experiment, o Thought Experiment, en la cual él dijo, fíjense bien lo que él dijo, that you should not try to set up. Es decir, ustedes no deben tratar, experimentadores del futuro, de realizarlo. Eso es, you should not try to set up. Porque el aparato sería de una escala tan pequeña, imposiblemente pequeña, para demostrar esos efectos que nosotros estamos interesados. Que eso no es realizable. Es decir, eso fue lo que hizo en el libro, no lo consigo en este momento. Hay una parte donde dice, creo que... Bueno, lean y se divierten, pero lo cierto es que él hace ese warning aquí, no sé exactamente dónde. Ahí está, él lo cita, así, digamos, él lo dice aquí, estoy citando al libro de Einstein, de Richard Feynman, donde él dice que eso no es realizable, por lo pequeño de las escalas que tendría que estar en juego. Él no se podía imaginar que en el 2013 y ya antes, porque esto lo realizaron esos físicos con tecnologías que se usan para hacer los chips hoy en día. Estas escalas son pequeñísimas. Son pequeñas, unos cuantos angstrom. Y en esa época era imposible pensar que yo podía hacer esto. Pero ellos usaron tecnologías que se llaman electron beam, eso se llama, que hoy en día se ha usado muchísimo, eso se usa constantemente, para litografía, con la cual se están haciendo los chips hoy en día, los Intel 7, 8, 9, 10, etcétera, que tienen yo no sé cuántos millones de electrones por centímetro cuadrado. Y esa es la miniaturización en 2 dimensiones. Pero ya tiene una saturación, porque nos estamos acercando a la escala donde ya no vamos a poder controlar. Si nos queremos acercar, ¿a qué escala? Por ejemplo, nos queremos acercar a la escala como nosotros guardamos información, esa escala es cuántica. El cerebro guarda información a la escala cuántica. Pero esa es la cantidad inmensurable de información que tiene nuestro órgano, nuestra mente, llamémoslo así, más religiosamente o más respetuosamente. Entonces, eso se realizó hace poco con litografía,
con la misma técnica con que se hace un chip, y se hizo esto a las escalas necesarias para que la longitud de onda de Broglie asociada a las energías con que preparó este gun de electrón, este cañón de electrones, sea conmensurable con esta abertura y con estas dimensiones, para poder yo ver la difracción, si no, no se ve. Eso se realizó. Esa es la realización de este experimento. Yo les mando ese paper. Este es un paper en el Journal of Physics. Y se puede obtener información, por ejemplo, aquí, esto está, bájenla. For the detailed description of the setup and see supplementary information. Porque fíjense bien, el experimental setup, lo que el gran Richard Feynman dijo, mire, no vayan a tratar de realizar este experimento porque las dimensiones son tan pequeñas que eso no, eso es imposible. Son imposiblemente pequeñas porque esos pensadores, como desde Albert Einstein adelante, jugaban con los principios, pero para nada tenían la realización de esas cosas. Pero fíjense bien, el experimento setup, lo que dice que lo podía hacer, se demuestra en la figura 1A. Un electrón beam, o sea, un rayo, una corriente de electrones, con una energía de cientos de electrones voltios, le corresponde por la longitud de onda H entre P, que es igual a H entre raíz de 2m, por la energía cinética K, que es igual a 600 electron volts, raíz de 2m, en unidades de electron volt, tendría que pasar las unidades de MKS, electron volt. Esta es una unidad práctica para decir qué energía tienen, para no usar 10 a la de no sé cuánto, que le corresponde una longitud de onda. Si ustedes sacan esa cuenta, hagan ese ejercicio, raíz de 2m, K la energía cinética, K es igual a 600 electron volt, pero pásenlo a joules, para que tenga el sistema MKS. Eso le corresponde entonces, si escriben la constante H, 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo, entonces conseguirán la corriente, una corriente que tiene una longitud de onda asociada de 50 picómetros. 50 picómetros. ¿Cuánto es un picómetro? Un picómetro es 10 a la menos 9. Eso va de 3 en 3. 10 a la menos 9 es un nanómetro. 10 a la menos 12 es un picómetro. Y 50 picómetros es una longitud de onda que es subatómica. Ha sido generado, fíjense bien, por un filamento de tungsteno, y algunos tienen sus particularidades naturalmente electrostáticas para hacer finalmente, es collimated, que significa que esencialmente todos los electrones van en paralelo con esa energía, y hay una rendija de 2 micrómetros de ancho y 10 micrómetros de altura, y que están a una distancia de unos 16,5 centímetros. Eso es impresionante. Eso es un experimento con estas dimensiones. La doble rendija fue colocada a 35,5 centímetros de collimation speed. Significa que eso está describiendo el experimento. De donde salen los electrones con esencialmente en promedio está muy, muy preciso, porque si hay imperfecciones, entonces ocurre lo que se llama blur, o sea, ahí se borra un poco el patrón de interferencia. The resulting puzzles were magnified by an electrostatic quadrupole lens and images on the two-dimensional microchannel plate and phosphorus screen, then recorded with the shared coupled device camera. Para mover de tensión, lean eso. Fíjense, eso es extraordinario, ¿saben? Extraordinario fabricar esta longitud de onda, es subatómica. Los 50 picómetros es 0,005, algo así como 0,05 nanómetros. Bien pequeño, ¿no? A esa escala. Y entonces pues, realizó eso, y realiza entonces en el Gedanken Experiment de ver las distribuciones probabilísticas, que es lo que vamos a estudiar de ese experimento.
fantástico. Pero hay cosas fantásticas aquí, que yo inclusive estoy pensando en escribir un artículo sobre este artículo. Lo he estado pensando desde hace rato, pero he tenido tantas cosas que hacer, tantos problemas, que es precisamente lo que este señor nos quiere plantear aquí en esta cosa, que es ver el dilema onda-corpúsculo, porque aquí vemos las partículas cayendo en esa, donde yo hago el recording, esa es esa pantalla, ¿no? Que de alguna forma es fosforescente, y cuando hay, pero con una resolución tal que esto es un electrón, esto es otro electrón, y van cayendo una por una, y la corriente es muy lenta, es muy suave, tanto así que prácticamente yo estoy haciendo eventos, pum, 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 es decir, ese es el aspecto corpuscular del electrón, una partícula, masa 10 a la menos 31 kilogramos, pero, fíjense bien, pero estadísticamente luego de que se va formando un patrón de difracción que tiene justo la característica de un patrón de difracción a la longitud de onda, justo como nosotros los aprendimos. Eso es lo fantástico de este experimento. Es decir, aquí está la onda corpúsculo. Vamos aquí, fíjense, vamos aquí entonces a este libro, que quizás este libro no conoció ese trabajo. Este libro es de los años, esta es la segunda de esto, pero no debe ser sino 90 por aquí, 92 a lo sumo, este libro, y este es 2013. Ellos no entendieron ese trabajo, pero fíjense bien, de todos modos la interpretación ya se sabía, que se esperaba, lo que no se sabía era que eso se podía realizar. Es increíble la realización de lo que este señor dijo, imposible que lo realice. Pero para que ustedes vean que aunque este señor fue un gran científico, Richard Feynman, y hizo algo así como dictaminó, como decir, no miren, no me miren nunca. O sea, nunca intenten mirarme, como está en el Nuevo Testamento, quizás. No deben hacerlo. El ser humano sí lo hace, sí deben hacerlo. Ese señor dijo como Dios, eso nunca lo intenten porque no es realizable. Aquí está la realización en este artículo. Por eso es que un ser humano no debe, nosotros somos, como dice está en la Biblia, somos polvo y en polvo nos convertiremos, dice en una parte del Evangelio. Eso es sabio. Somos 130 millardos de células en una situación tan compleja que hace nuestro ser humano. ¿No? No la entendemos todavía para nada. Estamos lejos de entender eso. La observamos, sí. La ciencia médica avanza muchísimo. Con los recursos tecnológicos que tenemos, estudiamos cada vez mejor el cuerpo humano. Con los recursos sociales que tenemos, hacemos cada vez mejores modelos de lo que es el comportamiento humano. Para decir qué es, en forma libre, la forma más óptima que el ser humano tiene. Pero eso lo piensan ciertos científicos sociales. Científicos, dije la palabra. No una mente torcida como el señor Lavrov, o Medvedev, o Putin, o CP. Una mente torcida, ellos no saben lo que es la ciencia. Sin embargo, ellos saben lo que necesitan la ciencia. Si ellos supieran lo que es las ciencias sociales, nunca intentarían ejercer lo que están ejerciendo ahorita y que será pena para las próximas generaciones porque esperemos sobreviviremos al dilema que tenemos hoy en día. Pero esto es extraordinario. Aquí está el dilema onda. Aquí está. Este es el dilema onda. Corpúsculo. Pero es que esto se vio hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no lo habíamos visto realizar así. Porque en los experimentos que yo les mostré, lo que se veía directamente era, por ejemplo, Gamilton y el experimento donde se vio la difracción de electrones, y por ejemplo, ese instrumento que se llama microscopio electrónico, ¿no? Donde ese experimento se hicieron en 1927, ¿no? Hace tiempo, donde se vio que, que tanto como rayos X, fotones, ondas, como electrones a la misma longitud de onda, puestos, dos experimentos diferentes, pero
el link entre los dos experimentos era que por aquí tenía fotones a cierta longitud de onda y por acá tenía electrones a cierta longitud de onda que eran la misma o compatibles, conmensurables, o sea, del mismo orden de magnitud. Y veía los patrones de difracción, como de la figura que está en este libro. Pero aquí lo que se ve es lo que esos libros nos muestran, porque esos libros muestran, esa figura donde se encuentra, se ve la difracción, nos muestran el aspecto corpuscular. Esa es la dualidad onda-corpúsculo, ¿ves? Ahora, ¿qué es finalmente entonces la interpretación y cuál es la ley de esta probabilística que yo tengo que conseguir? Eso es el aporte, que vamos un poquito para abajo y lo vamos a estudiar, analizar, que hicieron finalmente por un lado Einstein, unificando la radiación, Bohr, unificando el problema ese de la wave particle, tal, vamos a ver cómo es que se llama eso, y años más tarde, after Schrödinger, eso se pronuncia Schrödinger, aprendan a pronunciarlo, Schrödinger, porque es penoso que uno ve, de pronto ustedes se van por algún lugar y alguien dice estas palabras en forma horrible. Aunque uno no sea un ducho en inglés, en alemán, perdón, es bueno decirlo como se debe. Eso es cultura. Schrödinger. Entonces, de acuerdo a Schrödinger, él desarrolló lo que vamos a ver pronto, la generalización del postulado de Broglie. Y por ahí va, ¿ves? Y lo llamó por primera vez, Schrödinger lo llamó por primera vez mecánica cuántica. Nosotros analizaremos la ecuación de Schrödinger cuantitativamente, pronto lo vamos a hacer porque es lo último que les voy a enseñar. Simplemente nosotros aquí vamos a usar la idea de Born en una forma cualitativa para un siguiente análisis de esto. Pero antes, ¿no? Antes, tenemos que decirlo aquí, pero avancé en un momento dado donde estaba ese dilema, no sé dónde es que estaba eso, o sea, un poquito más acá, porque aquí empieza con las ideas de Schrödinger, que las vamos a analizar. Son ideas donde todo lo que aprendimos nos va a servir, todo lo que es onda, amplitud, eso, en forma análoga nos va a servir, y cómo fue que eso se dio. Y ya son las 19:40, y vamos a seguir ahí porque, piense bien, porque aquí está. Nosotros tenemos un dilema y cómo resolverlo. Y tenemos cómo. Vamos a analizar esto en la próxima clase. Pero el dilema es ese, el que está aquí en el 2013, aquí no, aquí, ejemplificado. Porque este experimento nos está sacando del limbo y nos está diciendo, bueno, mira, corpúsculo, onda. Aquí están los dos aspectos. Lo que pasa es que este señor se está comportando como el corpúsculo, pum, 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 pero en sentido estadístico hace un patrón que es onda. Ahora, ¿cómo estudiar eso en forma genérica? Se fue Schrödinger, ¿no? Pero quienes empezaron eso, para salirnos de ese dilema, fueron dos personas. La acabo de ver aquí, vamos a ver. ¿Dónde fue que estaba? Un poquito más abajo. Esto lo vamos a analizar pronto. Esa cosa que ya la vamos a analizar en la próxima clase. Pero aquí está el dilema ese, donde aquí se refiere a usted. El estudiante puede aceptar la lógica de la fusión del asunto, del aspecto partícula, del aspecto onda, como con el asunto de la probabilidad. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo es que vamos a hacer eso? Entonces, ¿qué dice? Y eso es correcto, completamente correcto. Digamos, ellos son dos personas con mucha experiencia, pero yo también tengo experiencia. Hay cosas que yo puedo decir, no, eso no es correcto. Cuando yo digo eso, es porque de alguna forma alguien está haciendo con una connotación donde no conoce bien la historia de la mecánica cuántica. Como le dije, yo estuve muy curioso en eso porque yo conocía hasta alumnos. Tuve un profesor fantástico
que todavía, yo sé quién es, él murió, pero dejó su legado, se llama Gerhard Lüders, donde él hace una interpretación muy particular, usa un formalismo para un fenómeno que se llama superconductividad. Bueno, en todo caso, fue Heisenberg y Bohr, y en 1927, por primera vez, demostró que el concepto esencial es probabilidad, que ese es el que permite hacer la unión entre esas dos cuestiones que son disjuntas, y que nos mantenían en un dilema que era el dilema de la onda corpúsculo. Y como se dan cuenta, hubo que introducir algo que no se usaba en esa época, que fue la aparición de un nuevo concepto, así como apareció la constante de Planck, que fue como una luz en un túnel que nos llevó a otros mundos de conceptualidad. Y eso el ser humano sigue buscando, porque eso es su búsqueda, ese es, digamos, su mandato. El mandato que si uno quiere decir Dios, la naturaleza o quien sea, el mandato de nosotros es seguir indagando en la naturaleza para entenderla y vivir nuestra vida como seres humanos, entendiendo que somos, más o menos. Entonces, ellos fueron los dos que introdujeron. Entonces nosotros tenemos que estudiar el modelo de Bohr y Heisenberg en la situación de que se llamó el principio de certidumbre. Ese es el pilar. Ahora, este principio de certidumbre, fíjense bien, es el principio, eso ya estaba en realidad, pero es que alguien tenía que unificar. Por ejemplo, este experimento, así no lo vieron los que vieron por primera vez el aspecto de onda de las corpúsculas, porque ellos no vieron que las corpúsculas se estaban comportando, haciendo una cosa caótica, pero que finalmente tiene un orden, que era este orden, que es una probabilidad, porque entonces lo que significa es que el electrón cae con una gran probabilidad aquí, y no cae aquí, donde hay una franja negra, ahí nunca cae. ¿Cómo es eso? ¿Qué ley es esa que dice aquí no caerás y aquí caerás mucho? Bueno, ese es el aspecto, eso es lo que vamos a entender. Y eso es lo que unificó, y hoy en día entendemos bien el aspecto onda-corpúsculo. Y esos fueron esos dos señores que vamos a entender el modelo de Bohr, empezando a tener un modelo de un átomo cuántico por primera vez, y el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg. Que cerrando esta clase, simplemente tiene un principio a todo lo que hemos observado. ¿Cuál es ese principio, entre comillas, parecido? Donde los conceptos la estrategia del ser humano parece que es análoga. Bueno, que simplemente hay supuestos que son falsos. Por ejemplo, supuesto, la información se puede propagar con velocidad infinita. Falso. La velocidad máxima que se ha entendido y consistentemente observamos es la velocidad de la luz, es la velocidad de las ondas electromagnéticas en el vacío, que es la velocidad de las ondas gravitacionales. No hay mayor velocidad. Segundo, existe el tal éter. La gente pensaba en eso por la necesidad de crear un medio que propagara las ondas electromagnéticas. Falso. Hay un experimento de Murchison y Morley, que finalmente, cuando se hizo, se planeó y toda esa cosa, y cuando finalmente se fueron a ver, lo que se quería ver no existía, no se observaba. Entonces, el famoso ese no existe. Entonces, hay que formular las leyes, y eso fue Albert Einstein con la teoría de la relatividad especial, 1905. Lo mismo aquí. Hay una ilusión de que yo puedo calcular todo con una precisión infinita, que ese es un problema simplemente de que no tengo el instrumento apropiado para hacer experimentos que me permitan a mí, por ejemplo, medir, localizar una partícula tan preciso como yo quiera y medir el impulso que tiene esta partícula. Tan preciso como yo quiera. Es simplemente un asunto que no tengo el instrumento apropiado. De nuevo, fíjense bien, es de nuevo la misma idea. Fíjense bien, no hay transmisión de información mayor a una velocidad mayor que la de la luz.
no hay, porque la luz, por ejemplo, nosotros ya somos muy duchos en eso, nosotros enviamos información gente, en forma de ondas electromagnéticas, nos servimos de ellas, las mandamos, por ejemplo, para ese telescopio que está por allá parado en el espacio, Webb, el telescopio Webb, que está viendo el universo ahora de otra forma, que fueron como varias generaciones, como 3 generaciones que construyeron ese aparato. Fíjense bien lo que es el contrato generacional. Así tiene que trabajar el ser humano, construyendo. Y ojalá las nuevas generaciones construyan, sigan construyendo, como hemos hecho hasta ahorita, muy bien. Y uno se le olvida que tú pareces un chino, y tú pareces un negro, y tú pareces un catire, etcétera. Se nos olvida eso. Somos el ser humano. Entonces, este concepto de probabilidad es lo mismo. Este concepto de probabilidad es, primero, es categóricamente opuesto a lo que se entendía en esa época, que era determinismo. Es decir, yo conozco las leyes y entonces predigo cómo va a ser el futuro. Eso fue muy exitoso desde Newton, porque nosotros, por ejemplo, podemos predecir si no pasa algo, porque no sabemos todo, pero vemos el sistema solar, él da su vuelta, su vuelta, su vuelta, pero mientras estamos sabemos que cada vuelta no es igual. Es una cuestión en el espacio-tiempo que está cambiando. Cuando nosotros damos una vuelta en el espacio y regresamos al mismo punto de la órbita, no somos los mismos. Primero, como seres humanos, no somos los mismos. Segundo, no estamos en el mismo lugar en el espacio. Por lo tanto, en el espacio-tiempo no somos la misma cosa. El Sol se ha comido un poco de energía y finalmente se va a comer toda su energía. El Sol va a morir como muere una estrella. Se va a convertir en lo que se llama un dwarf, o sea, un enano, una estrella enana, por las características que tiene, eso se puede predecir. Pero nosotros podemos predecir por mucho tiempo los eclipses, esto, todo, porque como decía al principio de un libro que se llama El Fausto, el doctor Fausto, de Goethe, decía el sol, cuando está Dios con sus arcángeles, y está uno que se portó mal, que es el arcángel malo, Lucifer. Fue invitado a ese coro, y entonces decía, el sol está ahí y nuestra tierra da como siempre infinitamente, dice Minal, da infinitamente vueltas alrededor del sol, oh padre, qué sé yo, referencia a esa acción. Eso es fantástico, ese libro. Se llama El Fausto. El doctor Fausto es la expresión de Johann Wolfgang Goethe. Léase ese libro alguna vez en su vida, poco a poco. Ese es un libro para leer para toda la vida. Ajá, entonces fíjense, es lo mismo. Es lo mismo. Es decir, este principio de certidumbre simplemente es abrir los ojos frente a un prejuicio, así como el prejuicio del éter, el prejuicio de la transmisión de información a velocidades infinitas y la sincronización del reloj el prejuicio del tiempo absoluto. Esos son prejuicios basados en conceptos que tienen su vigencia, pero que son limitados. Lo mismo esto. Esto sale de un principio que es que Werner Heisenberg se dio cuenta que es el prejuicio de que nosotros podemos ver, medir cosas simultáneamente, porque básicamente lo podíamos hacer, porque era cuestión de un aparato, no. Entonces leamos un poquito aquí, después seguimos la próxima clase. Aquí dice, el uso de las consideraciones probabilísticas no era, digamos, ¿cómo se llama? Esta palabra foreign, que significa algo así como extraño a la física clásica. En la física clásica, la física estadística es correcto. La física estadística ya tenía un aspecto de teoría de probabilidad. Eso se lo enseño yo a mis estudiantes cuando les doy un curso de estadística o estadística avanzada, como en una época di. Ya no la doy, porque ya no tenemos estudiantes. En una época yo di muchos de esos cursos de física estadística avanzada. Sin embargo, las leyes de la física
de Newton, las que ustedes aprendieron en física 2, física 3, tienen esta característica. Son determinísticas. Y el análisis estadístico simplemente es un objeto práctico para tratar sistemas complicados, porque no tengo suficiente información. Por ejemplo, yo lanzo, eso, al lanzar yo los dados, eso es muy complicado. Boom, 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 lanzo los dados. La dinámica de eso, desde el punto de vista clásico, es muy complicada. Porque hay algo que se llama caos. ¿Qué significa caos? Bueno, significa que si yo empiezo a batir eso, eso tiene un comportamiento donde el determinismo en realidad es relativizado. Pero en principio, si yo conociera las condiciones iniciales, entonces yo conozco toda la evolución de esos dados y a dónde van a terminar. Pero como no conozco las condiciones iniciales, porque eso es muy complicado, por ejemplo, cuando tengo el bingo, que están 20 pelotas golpeándose ahí, dando vueltas, cuando tengo el loto, por ejemplo, cuando ustedes ven el loto, qué sé yo, español, italiano, qué sé yo, esas loterías que existen en esos países, que son las serias, que pues se le pueden creer, pero aquí ni se les ocurre que se van a ganar el quino, ¿no? Eso ya tiene nombre y apellido, es el país de los ladrones. Entonces, eso es determinístico en el sentido de que yo conozco el desarrollo, en principio si conozco las condiciones iniciales. Eso dio origen a una filosofía de un señor llamado Descartes, un filósofo francés, que creía que ya el mundo está escrito. Todo lo que viviremos está escrito. No, eso es demasiado soberbio. Y es simplemente como yo no conozco suficiente, entonces me invento un análisis estadístico como para decir, bueno, con cierta probabilidad, pum, aquí va a salir un 6, un 3, con cierta probabilidad va a salir un 4 y un 5, y analizo esos dados y hablo de probabilidad. Pero es que el problema ahora es el siguiente, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a analizar? Heisenberg, Werner Heisenberg, Niels Bohr, however, este es however importante, the probabilistic view is the fundamental one. Es decir, no es un artefacto práctico, sino es un artefacto fundamental en la física cuántica. Y el determinismo debe ser descartado. Es correcto, miren, fíjense bien, eso es fácil de entender. Yo nunca sabré dónde va a caer un electrón cuando yo empiezo a hacer este experimento. Cae aquí, yo no puedo predecir que va a caer aquí, ni que va a caer aquí. Y el próximo no puedo saber dónde va a caer aquí. Lo que puedo saber es que en forma probabilística yo tengo una ley probabilística que me dice con qué probabilidad va a caer aquí, aquí, que es el patrón de interferencia, que son las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell macroscópicas son las que determinan ese promedio que Einstein dijo del comportamiento de los fotones. Entonces, eso ya lo podemos entender mejor. Ya lo podemos entender mejor hoy en día. Que hay un asunto fundamental que tenemos que abandonar, es esa visión determinística que la mecánica clásica nos decía. Tenemos que olvidarnos de ella. Y, entre otras cosas, que el asunto de que nosotros podemos, la palabra simultaneidad, medir cosas en el espacio-tiempo, como nos dé, digamos, como a disposición, no, tampoco, ¿ves? Eso es un prejuicio. Desde el punto de vista clásico no hay ningún problema en que yo haga un experimento que voy a medirle por ejemplo, en un cierto tiempo la energía de una partícula. Y bueno, yo puedo hacer ese tiempo de energía, el error tan pequeño como quiera y el tiempo tan pequeño como yo quiera. O medir la posición del electrón con algún experimento y medir su impulso. Puedo hacerlos tan precisos como quiera en el sentido que la indeterminancia de cualquier procedimiento va a ser tal que la puedo hacer tan pequeña en ambas dimensiones. Pero no. Eso es igualito que cuando el tiempo absoluto, el tiempo absoluto, ese señor, esa cosa que se llamó el éter, son prejuicios que cuando uno lo analiza, se da cuenta que no son más que
uno estaba, en realidad, la ilusión de que uno tenía todo bajo control. Cuando uno analiza, por ejemplo, el tiempo, bajo el criterio de los principios de la relatividad de Einstein, dos nada más, uno se da cuenta que el tiempo no es ningún absoluto. Es decir, eso es lo que nos está enseñando la realidad de la naturaleza, y así que tenemos que pensar. Como la naturaleza nos enseña, en nuestro concepto como tal, tenemos que pensar. Entonces aquí dice algo interesante. La situación es algo parecido a lo que ya vimos en el nacimiento de la teoría de la relatividad. Los físicos hablaban de intervalos de longitud y de tiempos, de longitud de espacios, intervalos de tiempo. Es decir, espacio y tiempo. Sin preguntarse críticamente cómo actual, en realidad medir esos intervalos de espacio-tiempo. Por ejemplo, ellos hablaban de la simultaneidad de dos eventos separados, sin preguntarse cómo uno podía físicamente iba a establecer tal simultaneidad. No existe. En un sistema de referencia algo puede ser simultáneo y en otro sistema de referencia se ven diferentes. Eso es increíble, pero eso es lo que la teoría de Einstein nos enseña sobre la simultaneidad. No es un concepto absoluto. Lo mismo aquí. Lo que vamos a aprender ahora en el principio que se llama Heisenberg Uncertainty Principle, el principio de Heisenberg, y le mandé su libro, donde este libro toma cosas que el libro toma, porque ese fue. Werner Heisenberg fue el primero que introdujo estas ideas. Es que no es posible traspasar cierta indeterminancia en las mediciones de esas dos cosas. ¿De qué? De la indeterminancia en la medición del impulso y de la posición misma de la partícula a la cual yo le quiero medir el impulso, que yo estaba en la ilusión de que esto podía ser tan preciso como yo quisiera. Eso fuera verdad si esta constante de Planck fuera cero, pero no es cero. Entonces, este principio lo descubrió Werner Heisenberg analizando la falacia de nuestro intento de medir esto con toda la precisión que uno quisiera. Y eso es lo que vamos a analizar en la próxima clase. Es el principio de entender el aspecto probabilístico aquí, que nos va a llevar finalmente a la ecuación de Schrödinger. Entonces, ese es el principio. Entonces, vamos a entender que hay un principio de certidumbre. Ahora, es un principio. Él lo postuló como un principio en su época, 1927. Ese libro que les mandé lo escribió él, creo que en 1928, 32, por ahí, terminó de escribirlo. Lo escribió en inglés, él mismo. Él debió ser muy bien bilingüe. Yo lo tengo también en alemán, ese librito, y a veces lo leo. Pero no hay problema en que esté en ambos idiomas porque él lo escribió siendo profesor invitado en la universidad no me acuerdo bien en este momento, eso fue por allá en la universidad en Estados Unidos, en el estado de, una universidad por cierto muy particular. Estaba ahí dice la universidad donde él estuvo. Yo lo sé, pero es que en este momento no me acuerdo. Entonces, ahí fue donde él escribió ese libro, finalmente lo escribió en alemán otra vez. Primero fue escrito originalmente en inglés, por Werner Heisenberg, alemán. Y después lo escribió en alemán. Entonces, uno lo puede leer muy bien en inglés. No lo tradujo otra persona al inglés. Es decir, no fue que él lo escribió en alemán y luego lo tradujo otra persona al inglés, lo que sería no recomendable. Sino él escribió su propio libro, ese que les mandó en inglés, lo escribió él. Y luego escribió su versión en alemán. Y luego yo leí como estudiante, agarré ese libro y lo compré y lo empecé a leer, junto con otro libro que él escribió de filosofía de la física, de la mecánica cuántica. Y es increíble ese libro también, pero es el principio. Y como ustedes pueden ver, vamos a ver, analizarlo, y como ustedes pueden ver, es que esto tiene que enseñarse así, porque si no se enseña así, entonces no se puede entender. Si llega un profesor por ahí y dice, mire,
El principio de certidumbre dice, mira, si yo hago medidas de esto, y trato de simultáneamente medir esto y esto, me doy cuenta que nunca podré repasar eso se llama lower bound, es decir, una cota inferior. Y eso es raro, ¿no? Pero entonces, si uno no entiende cómo es el contexto y cómo va evolucionando históricamente la física, si uno no entiende que es otro prejuicio más que teníamos y que estos señores, grandes físicos y grandes seres humanos, Werner Heisenberg fue un gran ser humano, igual que Niels Bohr, y si hay una historia de él también que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, yo se las cuento después, ¿no? Porque él era el encargado del programa de la bomba atómica de los nazis. ¿Y cómo fue que no la construyeron? Porque él hizo lo que se llama en alemán Ingladeisführung. Es decir, él siempre los engañó y ellos no tuvieron posibilidades de construirla, porque él sabía que si la construían, hubieran explotado unas bombas atómicas en Europa. Él evitó eso, para que ustedes sepan. Es decir, este fue un gran hombre, nadie sabe ese aspecto histórico de él. Bueno, yo lo sé. Entonces, esto es así. Eso no es que este es el principio de certidumbre y entonces resulta que si yo hago esto no es posible hacer esto. No, no, así no se enseña, señor. Yo tengo que ser un rebelde. ¿Por qué? Porque es que ustedes son las mentes plásticas nuevas a las cuales yo le estoy haciendo llegarme el conocimiento. Yo quiero que no vayan torcidos por una actitud de ignorancia de su profesor. Como yo tuve la suerte de ver discípulos de Werner Heisenberg, como el profesor Lüders. Él me enseñó a mi mecánica cuántica, él fue mi profesor. De conocerlo, claro, yo lo aprendí cuando una vez Werner Heisenberg estuvo en Colonia, yo estaba haciendo mi trabajo de licenciatura en un instituto de investigación, y venía Werner Heisenberg, todos los muchachos jóvenes nos fuimos para allá corriendo a Colonia a ver al gran Werner Heisenberg. Él estaba hablando de la necesidad de un objeto matemático en la mecánica cuántica que se llama el espacio de Hilbert. Esas cosas las vi yo, de ellos. Yo conocí a Paul Dirac, de él no aprendí nada. Estaba muy viejito y yo era un ignorante completo, yo no entendía qué. Pero de Werner Heisenberg sí entendí. ¿Por qué? Porque a mí me gustó mucho una cosa que se llama análisis funcional, que es la que me ha permitido avanzar a mí en la mecánica cuántica, que es matemática, pero una cosa bella, de las cosas que más yo amo. Y la que estoy analizando ahorita para ver si escribo unos trabajos donde veo un aspecto matemático de algo que los físicos no ven. Bueno, entonces esto lo vamos a analizar, estos dos principios de certidumbre, léanse algo del libro, léanse algo de aquí. En nuestra próxima clase empezamos a las 20:15, por ahí 20:20, y por lo tanto entonces ya tengo 2 horas hablando, ¿verdad? Y entonces es necesario que termine la clase. Entonces espero les haya gustado mi clase y entonces nos vemos el próximo lunes, muchachos. Que tengan una muy buenas noches. Igual, profe, feliz fin. Igualmente, profe. Que tenga una feliz noche. Ok, hasta luego. Feliz noche, profesor.